Las antiguas culturas del México prehispánico poseían una cosmovisión rica y compleja sobre la vida, la muerte y el más allá. Para los mexicas, aztecas, la existencia terrenal era tan solo un capítulo dentro de una historia mayor que continuaba más allá de los umbrales de la muerte. Quienes no habían fallecido de forma heroica en combate, ni se habían inmolado en sacrificios rituales, ni perecido en el agua bajo la protección de Tlaloc, se encaminaban a un destino enigmático, el Mictlán, el reino de los muertos. Se decía que el Mictlán se situaba en lo más profundo de la tierra, en un lugar lejano y oscuro del cosmos. Allí reinaban el señor y la señora de la muerte, Mictlantecutli y Mictecacihuatl, cuyos rostros descarnados y atavíos de huesos simbolizaban la esencia ineludible del fin de la vida. Pero la muerte no era tan simple como cerrar los ojos. El alma del difunto debía emprender un largo viaje a través de 9 niveles, superando obstáculos y desafíos, para finalmente hallar el descanso definitivo. El camino hacia el Mictlán comenzaba desde el mismo instante en que el corazón dejaba de latir. Según las creencias mexicas, el alma se separaba del cuerpo y emprendía un trayecto que duraba varios años, pues el inframundo no era un sitio al que se llegara de forma inmediata. Para ellos, la vida terrenal era apenas la antesala de múltiples experiencias posteriores. Por esta razón, el ritual funerario resultaba crucial. Los familiares del difunto acompañaban el cuerpo con ofrendas que podían incluir alimentos, objetos personales y, muy a menudo, la figura de un perro de color Xoloitzcuintl. Este perro sagrado, según la tradición, serviría de guía al alma en su travesía. Si el difunto había tratado bien a los perros en vida, su Xoloitzcuintl le ayudaría a cruzar los obstáculos más difíciles. En caso contrario, el can se negaría a asistirlo, dejando al espíritu vagando en la incertidumbre. El primer nivel del viaje era el lugar donde el alma debía enfrentarse a las sombras de la memoria y el desconcierto de la nueva realidad. Algunos lo describían como un espacio brumoso en el que el difunto se desprendía de su vida pasada, comprendiendo que su existencia terrenal había concluido. Aquí, la confusión era la enemiga principal. Muchos espíritus se resistían a aceptar su condición de muertos y podrían vagar perdidos si no eran conducidos por la ayuda de su fiel ex-Xolo. Superada esta fase inicial, el camino se hacía más difícil. Poco a poco, el difunto se alejaba de los recuerdos del mundo de los vivos y se internaba en los dominios profundos del inframundo. El segundo nivel involucraba una travesía en la que corrientes poderosas de viento, salpicadas de navajas de obsidiana, azotaban a los viajeros. Se decía que las ráfagas eran tan cortantes que podían desgarrar los cuerpos etéreos, destruyendo parte de su esencia si no se avanzaba con determinación. Las antiguas crónicas mencionan que en este lugar, la prudencia y la persistencia eran fundamentales para no perecer en el intento. Aquí, el difunto empezaba a despojarse de los vestigios terrenales, como ambiciones, apegos o vanidades. Cada pedazo de su ser que era rasgado por las navajas representaba una purificación. Solo a través de esta especie de podas del alma podría proseguir hacia las profundidades siguientes. El tercer nivel implicaba el paso por un territorio presidido por un reptil gigantesco, a veces descrito como una serpiente o un monstruo que devoraba a los incautos. En algunas variantes del relato, este gigante se llama Itzcuintli, aunque no debe confundirse con el Xoloitzcuintli. Se trataba de una bestia feroz que, si no se tenía la bendición de los dioses, podía impedir al alma continuar su viaje. La única manera de burlar a este guardián era mantener la calma y la fe en las ofrendas colocadas durante el funeral. Se cree que la fortaleza espiritual y la guía del perro eran vitales. Mientras el can distrajera al monstruo, el difunto podía escapar, reforzando así la importancia de haber llevado una vida justa y compasiva con los animales. Superada la bestia, el alma ingresaba al cuarto nivel, conocido por sus montañas que se juntaban,
y se paraban de manera repentina. Este lugar mostraba gigantescas peñas que chocaban entre sí, en un vaivén tan impredecible como implacable. Atravesar este pasaje requería de astucia y sincronización perfecta. Si el viajero no medía bien sus pasos, podía ser aplastado por las rocas, quedando atrapado en el Mictlán para siempre. La enseñanza detrás de este episodio radicaba en la necesidad de prudencia y adaptación. Como las montañas que chocan, la vida está llena de ciclos y momentos de crisis. Solo quienes saben moverse con humildad y sabiduría sortean los peligros que aparecen en su camino. En el quinto nivel, el difunto debía cruzar un páramo helado, un paisaje gélido, cubierto de nieve y ventiscas que calaban hasta los huesos. En esta helada región, muchos se detenían, incapaces de soportar el frío sobrenatural que invadía cada fibra de su ser. Se trataba de una purga final de los apegos materiales, un recordatorio de que, ante la muerte, todos los lujos y comodidades terrenales se desvanecen. Aquellos que encontraban la fuerza interior para avanzar eran quienes, en vida, habían cultivado la templanza y la perseverancia. Era un tramo silencioso, donde no había un enemigo visible, sino la soledad y el abandono. El canguía volvía a ser esencial en esta prueba, pues se decía que, al calor de su compañía, el alma resistía la tentación de sucumbir al letargo eterno. Llegaba entonces el sexto nivel, marcado por un intenso sopor neblinoso. Algunos relatos describen este lugar como un valle de neblina densa, en el que se escuchaban voces espectrales y lamentos que trataban de hacer que el viajero retrocediera. La tentación de perderse en el olvido se volvía más fuerte que nunca. Era esencial mantener en la mente el objetivo final: reunirse con Mictlantecutli y Mictecacihuatl para encontrar un descanso genuino. Se cree que en este punto, el alma enfrentaba sus propios remordimientos y culpas, simbolizadas por las voces que resonaban en la penumbra. Solo al liberarse de ellas, el viajero podía continuar. De lo contrario, corría el riesgo de unirse a las almas vagantes que quedaban atrapadas allí, incapaces de avanzar o de regresar. El séptimo nivel era un canal de aguas tempestuosas que serpenteaba en la oscuridad. Cruzar esta corriente equivalía a lidiar con un simbolismo de purificación final, donde el difunto debía sumergirse en su propia esencia. En algunas versiones, estas aguas representaban el río del olvido, y para llegar a la otra orilla se necesitaba la guía del perro sagrado. Aquí, el Xoloitzcuintle cumplía su promesa. Con su ayuda, el espíritu podía atravesar la corriente sin hundirse ni perder su identidad. Pero si en vida el difunto había sido cruel con los perros, ninguno vendría a su rescate, y el alma quedaría varada entre corrientes embravecidas. Este nivel era una prueba tanto de la gratitud como de la lealtad. Solo aquellos que habían demostrado compasión recibían la cooperación de su guía canino. Después de tanto sufrimiento y pruebas, el octavo nivel presentaba un camino en el que soplaban vientos con filos de obsidiana, similares a las pruebas anteriores, pero esta vez con un matiz más espiritual. El propósito era terminar de limpiar los últimos vestigios del yo terrenal. Se dice que estos vientos arrancaban cualquier resto de carne adherido al espíritu, dejando solo los huesos del alma, puros y preparados para la última etapa. La idea de quedar reducido a huesos se repite en varias historias mesoamericanas, evocando la imagen de la muerte y la regeneración. Al fin y al cabo, del hueso renace la carne, según ciertos mitos, como el de Quetzalcóatl recuperando los huesos de los antepasados en el inframundo para crear a la humanidad. Finalmente, el noveno nivel, la morada definitiva de Mictlantecutli y Mictecacihuatl, se revelaba como un lugar oscuro y silencioso. Allí, en la profundidad total, se producía el reencuentro con las deidades del inframundo. No había distinciones sociales ni ego alguno que pudiese mediar. Todos llegaban desnudos ante la muerte, convertidos en esencia pura. Este lugar marcaba el fin del camino para quienes no murieron en circunstancias excepcionales, como el sacrificio o la guerra. En el Mictlán, el alma hallaba un reposo absoluto,
sin la posibilidad de volver al mundo de los vivos, pero liberada de sus dolores y pasiones terrenales. Los señores del inframundo recibían a los recién llegados con una neutralidad inquebrantable. No existía aquí la idea de un castigo eterno ni de un paraíso celestial, sino un reposo inmutable, el silencioso desenlace de la existencia. Este extenso viaje a través de los 9 niveles refleja la concepción cíclica que tenían los mexicas sobre la vida y la muerte. Cada obstáculo y cada transición simbolizaban la disolución gradual de la identidad terrenal, una purificación integral que implicaba dejar atrás pasiones, miedos y ataduras. El alma llegaba a su meta convertida en algo esencial, desprovisto de vanidad o memoria del mundo. Con ello, el relato del Mictlán se alinea con la visión mesoamericana del universo, un lugar plagado de ciclos, donde nada desaparece del todo, sino que se transforma. Si los guerreros y las madres fallecidas en parto iban a acompañar al sol en su trayecto, y los que morían en el agua encontraban refugio en Tlalocan, los que no habían destacado por un deceso heroico, ni por circunstancias específicas se encaminaban, de manera inexorable, hacia la profunda calma del Mictlán. Este mito echa luz sobre la complejidad ritual de la muerte en la sociedad mexica. Desde la preparación del cuerpo y las oraciones que ofrecían los familiares, hasta la importancia del Xoloitzcuintli y la relación con las deidades subterráneas. El inframundo no era un castigo, sino un viaje que exigía coraje, paciencia y purificación para alcanzar el reposo final. Al contemplar las crónicas antiguas y los vestigios arqueológicos, se entiende cómo esta concepción de la muerte impregnaba la vida cotidiana. La construcción de templos, las ceremonias fúnebres y la presencia constante de símbolos de huesos y calaveras reflejaban la certeza de que la existencia terrenal era solo un tramo en un sendero mucho más extenso. En el fondo, el Mictlán nos recuerda que, para la cosmovisión mesoamericana, la muerte no era un final abrupto, sino otra forma de continuidad, la última etapa de un largo andar donde, a pesar de las pruebas y el dolor, el alma por fin encontraba sosiego.